Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. ¿Podrían confirmar si está tranquilo el audio para poder continuar? Sí, se escucha, Inge. Gracias, muchas gracias, chicos. Gracias, Elmer, Melanie también. Bien, ya seguramente ya tienen de su conocimiento sus notas. Como les he dicho, hay un número importante que tienen buena nota. Pero lo que yo necesito es saber si alguien tiene alguna consulta, algo que quiera realizar sobre su examen para que yo vaya apuntando acá en la planilla y ya ustedes desde el día de mañana, ¿sí? Se les había dicho desde el día sábado, puedan mandar sus mensajes de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, quiero anotar acá de los que están presentes y seguramente tienen alguna duda para luego el día sábado, el día de mañana, en el horario que ustedes puedan mandar el mensaje, yo les pueda ir respondiendo o mostrándoles con capturas de pantallas o algo por el estilo la situación de su parcial, ¿sí? Entonces, me pueden mencionar quiénes son, ¿sí? La resolución, Fernando, ya está también en plataforma, en Classroom, o no se les he subido, a ver, se los voy a revisar, si mal no me equivoco, se les he subido todo. Y está esta solución, dice acá, y ahí está la solución que se tiene del examen, ¿sí? Fernando, lo puedes revisar en el Classroom. Bien, ¿me pueden indicar quién tal vez quiere revisarlo o algo? Inge, yo quisiera revisar mi examen. Ya, un momentito, voy anotando. Por ejemplo, Valderrama ha escrito ya está, ¿quién más? El que estaba mencionando en el chat, mejor dicho, en el micrófono. Yo, Inge. ¿Apellido? Rodríguez Choque. Un momentito, Rodríguez, voy a ir marcando. Rodríguez Choque, Marco Antonio. Sí, exactamente. Listo. Después está, un momentito, voy a ir empezando. No lo carguen mucho en el WhatsApp, en el chat, porque uno por uno voy a ir mencionando, ¿sí? Una vez que acabe, ustedes están viendo quiénes han escrito último. Una vez acabe, me indican, ¿sí? Ya lo tengo marcado a Valderrama, Andia Lagos, ya lo tengo marcado. Rocha Lamas, ya lo tengo marcado a Rocha Lamas. Barrientos Herbas, ya lo tengo marcado a Barrientos Herbas. Salazar Fernández Rodríguez. Pero Rocha Lamas. Fernández, García Beizaga. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, ya los tengo marcado a todos que nos comentó en el chat, también a los que han escrito en el WhatsApp, en el chat de la clase. Entonces, ya el día de mañana, a la hora que ustedes puedan, a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? No nos excederemos de mediodía, ¿sí? Hasta las 1 tal vez. Según el orden que ha ido llegando los mensajes, les voy a ir respondiendo, ¿sí? De repente con uno voy a tardar media hora, 1 hora, todo depende, ¿no es cierto? Pero les voy a ir respondiendo, van a estar atentos. Como no son muchos, voy a tratar por eso hasta mediodía ya acabarlo todo y poder
tratar de actualizar para una siguiente cargada en Classroom, ¿sí? Bien, entonces continuamos con nuestro avance. Ya, como les había mencionado, Disculpa, Sí, dígame, joven. disculpa, ingeniero, ¿para qué estaban haciendo la lista? Acabo de entrar de mi otra clase. Se ha hecho una lista, o sea, mencionado que indiquen quienes no están conformes con su nota y quieren revisar o algo, ¿no? Yo, a partir de mañana a las 8 se va a recibir los mensajes de WhatsApp. De uno por uno voy a ir comunicándome con los que me están mandando el examen y solamente se les va a atender a las personas que ahora me están diciendo que quieren revisar su examen o quieren aclaración de por qué tienen esa nota, ¿sí? Simplemente es eso. Si tú tienes ese problema, entonces puedes indicar tu apellido. Si en el caso que estás conforme, entonces no hay ningún problema. Bien, entonces está, supongo, conforme con su nota. Vamos a continuar con los jóvenes y señoritas. Esta última parte, ¿no?, que nos toca ver para un segundo parcial, que vamos a empezar con lo que es la integración vectorial. Luego vamos a ver seguramente coordenadas curvilíneas para finalizar con la parte tensorial, ¿cierto? Como les decía, está todo planificado. A la siguiente clase vamos a hacer ejercicios sobre integración vectorial. La idea siempre es utilizar todo lo que ustedes tienen, los conocimientos que tienen de cálculo 1 y cálculo 2, ¿no es cierto? Ya seguramente saben integrar, saben graficar superficies y algunos métodos, si quieren, de poder resolver. Entonces, con eso nosotros vamos a realizar y ustedes tienen que habituarse de la mejor manera, ¿sí? Entonces, han visto, el primer parcial, como les decía, no va a ser tan complicado por el hecho de que es como una complementar con todo lo que ustedes estaban viendo en cálculo 2. Acá también va a seguir, esta parte de integración también sigue siendo una complementación que se ve en cálculo 2, incluso de repente uno que otro en la materia de cálculo 2 ha visto estas integraciones, ¿no es cierto? El teorema de Stokes, de Green, todas esas situaciones, ¿sí? Entonces, si no lo han visto, no hay ningún problema, también lo vamos a ver acá, pues es como una complementación hasta acá, ¿no es cierto? Ya lo que nos va a faltar, la parte tensorial y la parte de coordenadas curvilíneas, sí ya es nuevo para cada uno de ustedes. Y de repente el problema, siempre les he dicho, va a estar más en el segundo parcial. Uno, porque es nuevo para ustedes esa parte, y la preta de todo tienen sus otras medidas, es bien complicado, ¿sí? Entonces, los que tienen buena nota, entonces seguramente estarán un poco más tranquilos. Los que tienen regular van a tener que seguir manteniendo para poder estar tranquilamente en el grupo de aprobados, y los que están un poco mal van a tener que esforzarse un poco o más todavía para que la situación no se les salga de descontrol, ¿cierto? Bien, entonces vamos a continuar. Esta pequeña parte donde está, ustedes ven la introducción, simplemente son de la forma que ustedes, les decía, de cálculo 1, van a empezar a poder conocían las integrales, ¿no es cierto? Lo que son las integrales definidas, pues, donde les daban un intervalo para poder integrar. Ese intervalo siempre tenía que ser cesado, ¿no es cierto? Y esas situaciones, ¿sí? Y en el caso que no se tenían los límites de integración, simplemente le conocían como una integral indefinida, y al momento de estar resolviendo, al final colocaban una constante, ¿no es cierto? Todas esas ideas, por eso las vamos a ir aplicando acá, solamente con ciertos detallitos, ¿no es cierto? Ya no vamos a tener esas funciones escalares que nosotros tenemos en cálculo 1. Si ustedes observan acá, f de x, ¿no es cierto?, es una función, ¿sí? Incluso es una función escalar, de lo que ya habíamos distinguido al inicio cuando hemos visto la parte de diferenciación vectorial, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar, como acá lo menciona, ya son funciones de una variable evaluadas con vectores, ¿sí?
De ahí incluso su nombre que viene de la parte de integración vectorial, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a hacer estas integrales ordinarias de funciones evaluadas con vectores o evaluadas con vectores, si quieren. Y nuevamente, ¿sí? Acá, miren, nosotros vamos a tener ya un vector, lo estoy colocando ahora con R mayúscula, o en el texto está con R mayúscula, donde se va a tener una función escalar R sub 1 multiplicados por el vector unitario I, en el otro más R2 multiplicado por el vector unitario J, más R3 multiplicado por el vector unitario K. Como les indica, es un vector, y acá hay algo interesante, ¿sí? Este vector solamente va a depender de una variable, y esa variable es un escalar. Sí, es igual que el del cálculo 1, es que el f de x, esa x es una variable, y es una variable escalar. Entonces acá, cada funcioncita R sub 1, ¿sí? Lo vamos a llamar así, o cada expresión R sub 1, R sub 2, R sub 3, ¿sí? Solamente depende de una variable escalar. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa variable escalar, aquí lo estamos nombrando como U. ¿Sí? Acá, no olvidarse con todo lo que ustedes han aprendido en cálculo 1, cuando hablaban de funciones continuas, ¿no es cierto? Porque si una función no es continua en un intervalo y quieren integrar en ese intervalo, entonces, si bien en los extremos va a estar bien definido, ¿sí? Y no es continua en el trayecto, entonces, lo que ustedes están calculando en una integral es de manera errónea, está mal, ¿sí? Eso hay que tener cuidado, por eso en todos los aspectos, incluso en el cálculo 2, cuando ustedes estaban viendo, siempre hablaban de continuidad, ¿no es cierto? Y no tenemos por qué soltar esa continuidad acá, ¿sí? Esa tiene que ser continua, como indica, miren, en un intervalo específico. Y la forma de resolver no es complicada. Miren acá, se tiene la integral de ese vector, ¿sí? Respecto a la variable escalar, en este caso U, y miren, es igual a la suma de tres integrales, y cada una de estas integrales está multiplicando por el vector unitario I, por el vector unitario J y por el vector unitario K. ¿Y qué es lo que está integrando? Está integrando respectivamente R sub 1, R sub 2, R sub 3, ¿sí? Donde hay una sola variable que es U, y estamos integrando respecto a U. ¿Sí? O sea, no es nada complicado. De repente, cuando va a aparecer ciertos conceptitos, va a hacer que se vuelva algo interesante, si quieren. ¿Sí? Si ustedes observan acá, no estamos colocando ningún límite de integración, o dónde estoy integrando, el intervalo donde estoy integrando. Entonces, esto se denomina, como hemos mencionado hace un momento, e incluso viene desde cálculo 1, que es una integral indefinida del vector R mayúscula, que depende de la variable escalar U. ¿Sí? Ahora, miren abajo lo que les dice. Dice, si existe un vector, ¿sí? S mayúscula, que depende de U, tal que si ustedes al estar derivando ese vector respecto a U, va a ser igual al vector R, que depende de U, entonces nosotros vamos a decir que la integral de este vector R, que depende de la variable escalar U, va a ser igual a ese vector S, ¿sí? Que depende de la variable escalar U, más, miren, se está aumentando esa C. Pero esa C, hay que tener mucho cuidado. No es esa C constante, ¿sí? Si bien se aumenta esa C porque estamos integrando y es una constante, esta C es un vector. ¿Qué quiere decir y de dónde viene, si quieren? Al momento de estar integrando, miren, se lo estoy marcando con el cursor, la primera integral va a salir una constante. Al estar integrando la otra integral, va a salir otra constante. Y al final, la tercera integral a la integral, va a salir otra constante. Cada una de esas constantes, miren, está multiplicándose por el vector unitario I, por el vector unitario J y por el vector unitario K. Eso quiere decir que esta constante, que si ustedes observan bien en sus pantallas, es una constante pero vector.
¿sí? Es un vector constante, si quieren llamarlo de esa manera, al momento de estar resolviendo esta integral. ¿Sí? Este vector constante obviamente no tiene por qué tener la variable u en cada una de sus componentes, ¿sí? En ninguna de las tres. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Entonces no se olviden, no es constante, a ver, hay que distinguir, es un vector constante. Al momento de estar integrando, lo que obtenemos es un vector. Entonces no podemos sumarle a ese vector una constante, tenemos que sumarle un vector pero constante, ¿sí? Eso que quede bien claro en esa parte, incluso ustedes al momento de estar realizando los ejercicios. Bien, en esta parte final de esta hoja, simplemente nos da la idea de que si nosotros ya tenemos los límites de integración, en este caso A y B, al momento de estar integrando, ¿sí? Ese vector constante se va a anular, ¿no es cierto? Ustedes han visto eso en la parte de cálculo 1, y si se sabe que ese vector S mayúscula, que depende de U, es la integral de ese vector R, entonces simplemente vamos a aplicar lo que estaba, si mal no me equivoco, el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo, donde indica que si una función es integrable y se obtiene que esta parte de los límites de integración, y al momento de reemplazar, miren, va a ser el vector S evaluado en ese valor del escalar de la variable u, b, menos ese vector S evaluado en A, ¿sí? Ese B ya son números, ¿sí? Eso tienen que entender, A y B aquí ya son números. Y al momento de estar reemplazando ahí, lo que ustedes van a tener es un vector, y ese vector, las componentes de ese vector van a ser puros números, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esa situación cuando se tiene una integral definida, que sigue siendo del teorema fundamental del cálculo, ya les dije, que han debido ver en cálculo 1. ¿Sí? Acá en esta hoja al iniciar simplemente nos da una forma de calcular, y si ustedes ven la forma de calcular es lo que ustedes esperan, que es integrar, que no es nada complicado. Miren, se da un vector R y nos pide, en el inciso A, calcular esa integral de ese vector, ¿sí? En el inciso B ya nos da igual la integral de ese vector, pero ya nos dan los límites de integración, ¿sí? Entonces, en el primero, en el inciso A, miren, este U al cuadrado, yo lo voy a integrar y va a ser U al cubo sobre 3, de la manera que ustedes integran. Miren, y está colocando esa constante 1. Para la primera integral hay una constante, y la está multiplicando por el vector unitario y. En el siguiente está integrando 2i al cubo, al integral va a ser u a la cuarta sobre 2, y también va a aparecer otra constante, en este caso c sub 2, que todo eso entre paréntesis lo está multiplicando por el vector unitario j. De la misma manera, ahí tengo menos 5, al integral va a ser menos 5u, y está apareciendo la constante c sub 3, multiplicados por el vector unitario k. Se hacen las operaciones, ustedes ven en la última igualdad, y al final está colocando solamente una c, que se debe entender que ese c no es c número, es un vector constante, ¿sí? Es que tiene componentes, en este caso, según el ejercicio, c sub 1 en una primera, c sub 2 en una segunda y c sub 3 en una tercera. O si quieren, como ven ahorita en el texto, dice c sub 1 por i, c sub 2 por j y más c sub 3 por k. Ese es el vector. Ya tenemos nosotros integrado el inciso A, ya tenemos la solución si quieren. Pero si a mí me pide integrar, cuando ya me da los límites de integración, en este caso 1 a 2, simplemente es reemplazar, les dije, donde vean, donde esté u por 2, y restar, donde vean u, reemplazar 1, lo de cálculo 1. ¿Sí? Y miren, eso es lo que ha realizado, no se preocupen de la constante, porque al hacer, al reemplazar el 2 va a aparecer la constante, menos, al reemplazar el 1 va a aparecer esa menos constante, se van a simplificar y solamente va a quedar, miren,
este vector que lo estoy marcando con el cursor, donde todos sus componentes o los coeficientes que le acompañan ahí, JK, son números. Es igual que en cálculo 1, tiene una integral indefinida, el resultado está en términos de la variable, si quieren, x, más su constante. En cambio, si tienen una integral que les dan los límites de integración, que son números reales, ese resultado en cálculo 1 es un número real. En este caso es un vector con componentes números reales. No tiene por qué estar variable. ¿Sí? Puede estar una letra de repente, sí, pero nos van a indicar que esa letra es una constante, por decir. ¿Sí? Puede ser el caso más, puede ser uno de los casos que puede aparecer, pero variable no. ¿Sí? Entonces deben tener cuidados. Miren, al momento de estar calculando no es nada complicado. ¿Sí? Sigue siendo sencillo. Hay que ir cuidando ciertas cosas, sí. Pero sigue siendo de todo lo que se han aprendido ustedes y simplemente aquí se está viendo una forma o la forma de integrar la integración vectorial. ¿Sí? Eso es manera de la iniciación de esta parte de integración vectorial. Ya se vuelve más interesante, como ya estamos viendo ya en sus, o ustedes ya están viendo en sus pantallas, lo que es la integral de línea. ¿Sí? Ya tengan la seguridad que esta parte es de los más interesantes y generalmente en los parciales entra en esta situación. ¿Sí? Entonces, nosotros acá vamos a tener o vamos a empezar a suponer que tenemos un vector R, ¿sí? Que depende de la variable escalar U, donde en su primer el coeficiente, si quieren que le acompañe el vector unitario Y, es una función X que depende de U, en el siguiente más Y que depende de U, más Z que depende de U, ¿sí? Entonces, hay que tener esta situación bien clara, ¿sí? Acá nos dice que este vector de posición, o es el vector de posición del punto X, Y, Z, ¿sí? Y si nosotros queremos empezar a graficar este R sub 1, lo que vamos a tener es una curva 1, o perdón, vamos a tener una curva, en este caso se le está denotando como la curva C, ¿sí? Y esta curva que se está definiendo gracias a ese vector R que depende de U, ¿sí? Puede unir dos puntos, dice, o que une dos puntos. En este caso está seleccionando el texto P sub 1 y P sub 2. Donde para encontrarnos en P sub 1, U debe valer U sub 1. Y para tener P sub 2, U debe valer U sub 2. Eso les dice. Es como cuando estuvimos manejando la variable t para un primer parcial. Para un valor de t voy a estar en cierto punto. Para cierto valor de t me voy a mover, ¿sí? Pero si yo hago de trazos continuos, ¿sí? El tiempo seguido, entonces lo que voy a tener es una curva. Simplemente se hace referencia a esta situación, ¿sí? Como indica acá en la parte, en el siguiente párrafo, nos dice que C está compuesta de un número finito de curvas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden tener una parábola que vaya de un punto a un punto y desde ese mismo punto regresar al otro punto por una recta si quieren. ¿Sí? Tiene dos curvas, es un número finito de curvas. ¿Sí? Acá lo que también se debe tener en cuenta que es ese vector que nos están dando debe ser integrable, ¿sí? No nos sirve que exista un salto, ¿sí? Porque si existe un salto, ya les dije, si bien en los extremos va a estar bien definido, pero de la manera que se está calculando es errónea, ¿no es cierto? Entonces, siempre está presente esa parte de que debe tener esas derivadas que son continuas, ¿sí? Aparte de esa situación, acá nos damos, aparte de tener ese vector R que les indicaba, que lo que va a definir va a ser una curva de un punto a otro punto, ¿sí? Y ese número de curvas va a ser finito, ¿sí? Nos damos un vector A. Aparte de nombrarle vector A, incluso para un primer parcial, ese A que ha aparecido también,
lo hemos nombrado como función vectorial, ¿sí? Porque es esta función la que nosotros vamos a empezar a integrar, ¿sí? Esta función, ya les dije, también tiene que estar tiene que ser definida y también tiene que ser continua. Ya no en un intervalo. En este caso tiene que ser continua a lo largo de la curva C. ¿Sí? Es como ustedes tienen, a ver, imagínense la manguera, o cable de su celular de por ahí que está en la mesa, en la cama, botado, ¿sí? Es como una curva, si quieren, todo eso, su cable, ¿sí? Este vector A, ¿sí? Que es una función vectorial, debe estar definida en ese caminito, si quieren. Si en algún momento falla en ese caminito, entonces la manera que nosotros estamos calculando está mal. Tiene que ser continua en ese caminito. Por eso a veces nos dan un vector definido, nos dan 3, 4 caminos, funciona bien, pero justamente en un caminito no está bien definido, o no es continuo, ¿sí? Es como en el parcial. Yo al momento de estar transcribiendo me puedo equivocar en algo, y no caigan en el error de que, por decir, he colocado un camino, que la función no es continua en ese camino, pero en los extremos sí, y por eso funciona bastante bien, pero ya están calculando de manera errónea, ¿sí? Es fácil darse cuenta cuando las funciones son continuas, han aprendido en cálculo 1, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta esa situación. Entonces, acá nos dice que la integral de la componente tangencial de A, ¿sí? A lo largo de la curva C, ahí está, les dice de la curva C, esta curva C les va a dar un punto, miren, P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? Yo tengo que tener de dónde empieza y dónde acaba, ¿no es cierto? Entonces de eso vienen ese P sub 1 y P sub 2. Se denota, dice, miren, la integral que va de P sub 1 a P sub 2 de la función vectorial A, producto escalar, ¿sí? Ahí está el puntito de producto escalar, por este de R. ¿Sí? R no se olviden, ¿sí? Es un vector de posición de los puntos X, Y, Z. En muchos de los tutoriales, y en la mayoría de los textos, ¿sí? No lo colocan P sub 1, P sub 2, eso es un poco más para ir calculando, así que le ponen una C, ¿sí? Que significa que nosotros aquí vamos a integrar a lo largo de una curva, ¿sí? Por eso el C. Y miren, la forma de calcular es la integral a lo largo de la curva C. Miren, la primera componente del vector, de la función vectorial A sub 1, por diferencial de X, más la segunda componente de la función vectorial A sub 2 por diferencial de Y, más A sub 3 por diferencial de Z. Esta es la forma, o lo que vamos a denotar, lo que es una integral de línea. ¿Sí? Es importante aclarar, incluso ustedes en física ya han debido ver, los que ya han visto física, que como ya estamos hablando de vector, o función vectorial, que es A, ¿sí? Si nosotros tenemos lo que es la fuerza, que es un vector, ¿no es cierto?, los conceptos de física, y si nosotros hacemos mover sobre esta partícula o el movimiento que tiene, ¿sí?, a lo largo de la curva C, entonces esta integral de línea, miren, representa lo que dice el trabajo, y es el trabajo realizado por la fuerza. ¿Sí? Los que ya han visto física se les va a hacer todavía mucho más sencillo esta parte de integrales. ¿Sí? Entonces, no olvidarse, si nosotros tenemos esa función vectorial A, que es una fuerza, ¿sí?, o es la fuerza sobre una partícula que se mueve en el caminito, ¿sí?, entonces esta integral de línea que estamos definiendo, lo que va a calcular va a ser el trabajo realizado por esa fuerza. ¿Sí? Entonces, a tomarlo muy en cuenta esa situación. Bien, entonces,
eso por un lado. Seguramente en los ejercicios vamos a hablar todavía de este trabajo, ¿sí? No se preocupe. Bien, acá en lo que corresponde a la siguiente identidad, esto es lo que ustedes ven, o en esta otra expresión, donde la integral sufre un pequeño cambio, que es un redondito que pone, simplemente es para indicar que esta curva que nosotros tenemos, o lo que nos vamos a dar, o lo que se va a dar, esa curva es cerrada. ¿Sí? Hace un momento estamos definiendo lo que es una integral de línea sobre una curva. Esa curva en ningún momento nos ha dicho que es cerrada. ¿Sí? Entonces es una forma general, si quiere. Pero ya en esta última parte, la notación de la forma de cómo escribir es colocar un círculo, como ustedes ven, en esta parte del medio de la integral, y decir lo que estamos integrando a lo largo de una curva, ¿sí? Sigue siendo la integral a lo largo de una curva, pero al escribir o al denotar de esa manera nos indica que es una curva cerrada. ¿Sí? Ojo, acá hay que tener en cuenta que al ser cerrada, ¿sí? Puede haber problemas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen el número 8. Es una curva cerrada, pero tiene un punto de intersección. ¿Sí? Al momento de estar escribiendo un 8, que es una curva, lo podemos interpretar de esa manera, hay una intersección de puntos. ¿Sí? No se debe dar ese caso. ¿Sí? No se debe intersectarse consigo mismo. ¿Sí? Una curva cerrada sería, un ejemplo sería la circunferencia, la elipse, ¿sí? Puede ser parecido al 8, ¿sí? Que en coordenadas polares seguramente ustedes han visto en cálculo 2 o en geometría analítica, ¿sí? Parecido al 8. Entonces, eso es una curva cerrada, si bien es cerrada, pero no es de la forma que nosotros queremos trabajar. ¿Sí? Acá en el texto lo que nos indica es de que si tenemos de esa manera que no se intersecta, entonces nosotros le vamos a llamar una curva cerrada simple. ¿Sí? Porque la otra también es cerrada, pero en este caso no queremos que se intersecten en la misma curva. Entonces, para que no ocurra eso, acá utiliza el concepto o aparece el concepto para distinguir de esa manera una curva cerrada como curva cerrada simple. ¿Sí? Entonces, la expresión que ustedes ven acá simplemente es la notación que se les da cuando se tiene esa curva cerrada simple. ¿Sí? Bien, en este otro párrafo está alguna de las aplicaciones, pues les decía que ustedes más que seguro que los que ya están viendo física o han visto física, lo han debido ya utilizar esto, y aparte de eso ya conocen ese concepto de aerodinámica, dinámica de fluidos, ¿no es cierto? En física 2 en especial, donde llevan fluidos, ¿sí? Miren, dice, esta integral recibe el nombre de circulación de A sobre C. ¿Sí? Son cosas que en física ustedes seguramente lo están viendo o ya lo han visto de manera más clara. ¿Sí? Bien, es más, ahí si quieren recordar conceptos, ahí nos dice que ese vector A o esa función vectorial A representa la velocidad de un fluido. ¿Sí? Entonces, a tomarlo en cuenta al momento de estar realizando ejercicios, siempre les dije, vean los ejercicios que están resueltos, hay algunas cosas que se notan mejor. Y de esa manera nosotros vamos a encarar ya. Bien, eso F, ¿sí? Que puede ser fuerza, ya les dije, sí, que es un vector, y nos dice y nos da, mejor dicho, una curva C, que es una parábola que ustedes ven en el plano XY. ¿Sí? Miren, si nos da una fuerza donde está acá dos vectores, que tiene dos componentes, ¿sí? Acá una curva en el plano, entonces estamos hablando de una integral que vamos a hacerlo de manera que tengamos solamente I y J, ¿no es cierto? Y para que complementemos, porque esto no es una curva cerrada, es una parábola, va desde menos o viene, dependiendo de cómo graficamos, su dominio es desde menos infinito a más infinito.
Para que se vuelva interesante o amigable, si quieren, nos dan un punto P sub 1 y el otro P sub 2. ¿Sí? Obviamente que estos puntos que nos den debe cumplir o debe satisfacer la ecuación de la curva. ¿Sí? No nos puede dar un punto o los dos puntos donde estos puntos no estén en la curva. Si no, estamos haciendo cualquier cosa menos lo que se está pidiendo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa situación. ¿Sí? Miren, acá simplemente es, como les digo, la forma de calcular. Miren, fuerza o el vector F, ya estamos reemplazando, producto escalar, miren, diferencial de R hemos dicho, ¿no es cierto? Que es la posición X, Y, Z. En este caso, como estamos con 2, sería X y Y. Miren, está diferencial de X por Y, más diferencial de Y por J. ¿Sí? No tiene por qué cambiar esa situación. Realizamos el producto escalar y vamos a obtener lo que ustedes ven al lado derecho. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos eso, la idea es cómo integramos ahora. ¿Sí? Hay una parte que es diferencial de X y hay más allá una suma donde dice que es diferencial de Y. Todos estos estamos integrando en la curva C. Entonces hay que tener mucho cuidado al realizar esta integral. No es como la anterior, cuidado que quieran integrar 3x al cubo sobre 3 y en el otro, como estamos integrando, como dice el diferencial de Y, 5x al cuadrado sobre 2. No se hace de esa manera. ¿Sí? En el anterior, cuando no es integral de línea, cuando es una integración vectorial que hemos visto al inicio, ahí sí puedes hacer de esa manera. Pero eso no, porque hay dos integrales o tres, ¿no es cierto? Acá hay un símbolo de la integral en una curva o sobre una curva y hay dos diferenciales. No lo puedes manejar así libremente esa situación. Tienes que tener un poco de cuidado al momento de estar realizando. Es por eso que les decía que ya se vuelve, digamos, interesante esta parte de integral de línea. ¿Sí? Ustedes ya tienen ese lado derecho que estoy marcando con el cursor y ahora ¿cómo lo integramos? ¿Sí? Ahí está lo interesante. Acá nos dan dos métodos para realizar la integración. ¿Sí? Un primer método que está escrito de esa manera y hay un segundo método. ¿Sí? Obviamente que va a ser mucho mejor, y es como sugerencia, pero si ustedes quieren hacerlo de la otra manera, también no hay ningún problema. ¿Sí? De repente aprenden mucho mejor con esa parte, ¿sí? Me va a dar igual a mí si ustedes resuelven del método 1, del segundo método. Si ven otra forma que hay, no hay ningún problema, siempre les digo. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer método es parametrizar. ¿Sí? Hay que parametrizar esa curva, que es y igual a 2x cuadrado. ¿Sí? Generalmente la parametrización en estos casos no es tan complicada, pero no es parametrizar como vamos a ver aquí, la parametrización no generalmente cumple para todos, en cualquier función, porque si no, siempre haríamos el primer método. ¿Sí? Va a haber momentos que cuando ustedes van a querer parametrizar, de la manera que van a querer parametrizar, de repente no les va a salir el resultado o están haciendo otra cosa menos lo que se les está pidiendo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en la parametrización. Pero hay ecuaciones, si quieren, o la función, en este caso y igual a 2x al cuadrado, que se portan tan bien que la forma que yo elija la parametrización o cualquier otra parametrización que yo elija va a funcionar. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema en esa situación. Ojo, no es la única parametrización que nosotros vamos a ver acá. ¿Sí? Esta es de repente la más sencilla, o no la sencilla, sino la forma habitual que uno quiere hacer. Pero hay varias formas de parametrizar una misma curva. No es única. ¿Sí? Otros son más elegantes, otros son, como ya dije, la más habitual. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Bien, por ejemplo, acá yo lo estoy parametrizando, directamente estoy colocando que x sea igual a t, ya lo estoy colocando el parámetro t. Como y es igual a 2x cuadrado, entonces al momento de estar reemplazando esa x
por t, ya tengo y también en función de t, que vendría a ser 2t cuadrado, como está en esta otra parte. ¿Sí? Eso va a hacer que ya al momento de estar reemplazando todas estas cosas y que esté en función de t, ¿sí?, a mí me dará un punto o 2 puntos. Esos puntos son puntos que, si quieren, entre comillas, X, pares ordenados X, y. Pero yo ya no estoy integrando X y Y, si quieren. Todo lo estoy convirtiendo, o lo estoy transformando, o lo estoy reescribiendo, si quieren llamarle ese término, en función de t. Entonces yo tengo que tener t igual a algún valor para ese primer punto y t otro valor para el segundo punto, ¿sí? Entonces simplemente ustedes van a agarrar un valor y tratar de encontrar el punto P sub 1, ¿sí?, y luego también el punto P sub 2. En este caso el ejercicio nos dice para t igual a 0, miren, si t igual a 0 es x va a ser 0 y y va a ser 0. Entonces ese es el punto que nos daba, miren, al inicio, 0, 0. Ahora el punto P sub 2 dice que es 1, 2, x es 1. Entonces aquí no tengo otra salvatoria, t tiene que valer 1. Pero al ser 1, también debe cumplir el otro, que vale 2. Entonces 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, cumple. Entonces mi integral va a ir desde t igual a 0 hasta t igual a 1. ¿Sí? Y así voy a reescribir esta integral de línea en términos de t. La diferencial también va a ser t, o va a ser por diferencial de t. Miren, yo estoy reemplazando, voy a compartir el otro, dice menos 3x cuadrado. X es t, entonces t al cuadrado voy a tener, miren, menos 3t cuadrado. Por diferencial de x, y aquí estoy colocando diferencial de t. ¿De dónde sale esa situación? Simplemente de la parametrización que estamos haciendo. Entonces en cálculo 1 han hecho, ¿no es cierto?, cuando hacen sustitución diferenciales. Entonces aquí va a ser diferencial de x igual a diferencial de t. Listo. Entonces diferencial de x es igual a diferencial de t. Entonces estoy cambiando y colocando diferencial de t. Más 5 por x, ya saben que x vale t, ahí está 5 por t, por y. Y y vale, miren, 2t cuadrado por diferencial de y, ¿sí? En vez de y estoy copiando lo que me dice 2t cuadrado. Si ustedes quieren directamente aquí en esta igualdad de y o en esta parametrización de y igual a 2t cuadrado, si quieren ustedes directamente pueden pasar a encontrar diferencial de y. Aquí va a ser igual diferencial de y, va a ser igual, derivamos, va a ser 4t diferencial de t. Entonces, donde vea diferencial de y, voy a reemplazar 4 por t por diferencial de y. Al reemplazar de esa manera, miren, 4, todo lo que está acá, que estoy marcando con el cursor, sería 4 t diferencial de t. Entonces, como hay t, aquí hay t cuadrado y aquí hay t, entonces, más el t cuadrado, por el t, va a ser acá t3, t4, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está t4. 5 por 2, 10, más ese por ese 4 que al derivar sale 40, miren, 40t cuadrado. ¿Sí? Entonces se tiene. Todo esto está en diferencial de t, yo puedo factorizar, como ven, diferencial de t, en la primera parte está menos 3t cuadrado, que lo estoy colocando acá, y en toda esta expresión, al momento de estar haciendo el cálculo, nos ha salido 40t a la cuarta. Ya tenemos, y miren, cálculo 1 a partir de ahí. Una vez que ya tenemos una integral con los límites de integración y la función que está en respecto a t acá, integramos respecto a t, ya eso es la forma de cómo ustedes lo resuelven. ¿Sí? No tienen que haberse olvidado integrar, ¿no es cierto? Entonces, este primer método consiste en parametrizar y tenemos todo en función de t, y integramos respecto a t, vamos a tener la integral, la función diferencial de t, ¿no es cierto? Y con eso empezamos a trabajar. Eso es una opción. O una forma de resolver, si quieren. Acá en el texto indica primer método. Este otro, sí, dígame, joven. Perdón por molestarlo. Quería preguntarle que si nosotros parametrizamos
con y igual a t, ¿se puede hacer eso? Claro, como les indicaba al inicio, para parametrizar una curva, no hay varias formas de parametrizar, ¿sí? Si ustedes quieren colocar allá y igual a t, lo pueden hacer, solamente que al encontrar cuánto va a ser x, ¿no es cierto?, en términos de t, vas a tener que despejar de y igual a 2x cuadrado y vas a tener con raíces cuadradas, ¿no es cierto? Al tener raíz cuadrada, tú vas a tener que elegir antes de comenzar con cuál vas a trabajar, o con el positivo o con el negativo. Tal vez con el positivo puede funcionar, tal vez con el negativo no, o viceversa, o tal vez con ninguno va a funcionar, que tal vez te va a decir, no, estás obligado a utilizar, por decir, tienes un camino, positivo va a ser hasta la mitad, y negativo va a ser la otra mitad, y así completas. Eso te va a indicar la forma como estás parametrizando. ¿Sí? O sea, puede haber varias parametrizaciones. La idea es darse una parametrización, uno que cumpla esos dos puntos, ¿no? Que para un valor de t, yo pueda tener ese punto P sub 1 y ese punto P sub 2. No me puede variar. ¿Sí? Y traten siempre de buscar una parametrización que sea lo más sencillo. No te conviene tener así despejado raíz de t, ¿no es cierto?, o un medio raíz de t, por el hecho de que en algún momento tú vas a derivar y en algún momento vas a integrar también. Entonces no te conviene tener una expresión, una parametrización complicada. La idea es tener una parametrización que sea mucho más sencilla para ti, nada más. Bien, Inge, gracias. No, gracias a ti más bien por preguntar y así aclarar que no es la única parametrización como se está viendo en el primer método. ¿Sí? Hay muchas parametrizaciones para una misma curva. ¿Sí? La idea es, como dicen por ahí, ¿no?, de ser elegante si quieren. Yo puedo parametrizar de esta forma, a mí no me gusta, es mi estilo, está bien, va a funcionar. Si es que se parametriza de una manera adecuada, va a funcionar, no hay ningún problema. ¿Sí? La forma que se está presentando acá simple es lo que les he dicho al inicio, o les he mencionado. Es una forma habitual de hacer. A veces, hasta de la forma como se está parametrizando, a veces esa forma habitual, a veces no es la idónea. ¿Sí? Hay que buscar, por eso esa palabra, otra manera un poco más elegante para que sea un poco más sencillo. ¿Sí? Eso nos van con seguridad, en los ejercicios lo vamos a ver, ustedes también vean los ejercicios resueltos que están y van a ver que en algunos momentos cambia esa parametrización o la forma de parametrizar. ¿Sí? Entonces, a tomarlo en cuenta eso. Gracias más bien a su compañero por preguntarnos. Bien, este otro segundo método, ¿sí?, es simplemente que toda nuestra integral que estamos queriendo calcular lo expresemos en una sola variable. ¿Sí? Como en el primer método. Pero en el primer método lo interesante es parametrizar. Acá simplemente se quiere hacer es de que se tenga la integral que estamos queriendo resolver, que todo esto es respecto a una sola variable. ¿Sí? Acá va a funcionar bastante bien porque tengo despejado y igual a 2x cuadrado. Entonces, donde vea y, yo estoy reemplazando simplemente 2x cuadrado. Miren, acá estoy reemplazando 2x cuadrado. ¿Sí? Al derivar, o al hacer la diferencial de 2x cuadrado, va a salir 4x, diferencial de x. Y vamos a tener la misma expresión que hemos visto hace un momento, pero esto ya va a estar en términos de x. ¿Cómo sacamos los límites de integración? Nos vamos a este punto, miren, y nos fijamos x. X nos dice que va de 0 y nos dice que llega a x igual a 1. Entonces simplemente se colocan esos valorcitos de 0 a 1. Miren, esta integral es la misma que la anterior, se ha integrado, es la misma, y no estamos obteniendo el mismo resultado. ¿Sí? Funciona bastante bien en este pequeño ejemplo de reemplazar y, ¿sí? Porque ya lo tenemos despejado. ¿Sí? Imagínense una curva, ¿sí?, x cuadrado
más 2x cuadrado igual a 1. Es una elipse, ¿no es cierto? Es una curva cerrada incluso. Si quieren hacer este segundo método, tendrían que despejar y o tendrían que despejar x. Ambos son al cuadrado. Al despejar van a sacar raíz cuadrada. Uno positivo y uno negativo. ¿Con cuál van a trabajar? ¿Sí? Entonces, es interesante esas preguntas que les hago por el hecho de que a veces no nos va a servir de mucho el segundo método. Si nos va a servir, tiene que ser de una manera, como en este caso, que ya esté despejado una de las variables. ¿Sí? Pero al tener esa elipse o al tener esa circunferencia, ustedes ya conocen, ya han aprendido en cálculo 1, ya han aprendido en cálculo 2. Cuando se tiene circunferencia, ya saben cuál es la parametrización. R coseno de tita, R seno de tita. Cuando tienen una elipse, para tratar de manejar los términos de geometría analítica, A por coseno de tita y Y va a ser B por seno de tita. Utilizamos esas parametrizaciones. Esa ya es la parametrización habitual. Y con eso se va a hacer más sencillo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte, si quieren, en esta integral de línea, la clave va a estar en cómo parametrizar. Pues decía a su compañero, gracias por preguntar, porque no hay una forma solamente de parametrizar, hay muchas. Algunos serán eficientes, algunos serán más largos, ya eso el ejercicio nos dirá. Otros tal vez no nos ayuden en casi nada. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Bien, acá, una vez viendo esta integral de línea, nos habla de campos conservativos. ¿Sí? Estos campos conservativos tienen sus características y acá simplemente lo está mencionando en forma de un teorema. ¿Sí? Aquí, miren, va a tener relación, si quieren, por eso algunos ejercicios incluso resueltos que están de una primera parte que ya lo hemos visto, incluso algunos hablaba de esta parte de conservativo, ¿no es cierto? Entonces tiene mucho que ver y por eso acá también ya está en forma de teorema. Miren, acá se tiene esa función vectorial A, que es igual a la gradiente de una función escalar. Es lo que habíamos cometido un error de transcripción en el examen, ¿no es cierto? Les decía hallar esta función, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, ¿sí? Así vamos a llamar, en el fondo, si nosotros quisiéramos resolver, y no de la forma, por eso que nos hemos equivocado al transcribir, tendríamos que hablar un poco de estos campos conservativos o este concepto de conservativo. ¿Sí? Si mal no me equivoco, una o dos personas han hablado sobre esa situación. ¿Sí? Entonces, acá se aclara, por eso aquí se menciona incluso de la forma que se ha presentado en el examen, por eso se les ha presentado, si no es otra cosa, iba a colocarlos, ¿no es cierto? Miren, en cualquier parte de la región R del espacio, donde R está definida por, miren, X desde A sub 1 a sub 2, Y desde B sub 1 a sub B sub 2 y Z desde sub 1 a C sub 2, ¿sí? En la que la función escalar, ¿sí?, es de una sola variable y tiene derivadas continuas en él. Siempre habla de las derivadas continuas, ¿no es cierto? Y miren lo que dice. Entonces, primer punto, y la integral que va de P sub 1 a P sub 2 de esa función vectorial producto escalar diferencial de R, miren, es independiente de la trayectoria de C, que une a P sub 1 y P sub 2 en R. ¿Qué quiere decir esto? Cumpliendo todas esas características que hemos mencionado al inicio, antes que diga el entonces, no está hablando de la independencia de la trayectoria. Por decir, yo quiero calcular de P sub 1 a P sub 2, ¿no es cierto? Desde P sub 1 de 0, 0 a P sub 2, 1, 1. ¿Sí? Y si es un campo conservativo, me dice que da igual calcular en cualquier curva. ¿Sí? ¿Cuál sería la curva más fácil? Una recta, ¿no es cierto? La recta que une de 0, 0 a 1, 1. Otros harán de esa manera.
Otros harán con una parábola, ¿sí? La parábola y igual a x cuadrado, que pasa por el 0, 0 y también pasa por el 1, 1. ¿Sí? La curva y igual a x al cubo también pasa por 0, 0, también pasa por 1, 1, es otra curva. ¿Sí? A eso se refiere esa primera parte. ¿Sí? Y esta segunda parte, incisos 2i, ¿sí? Ya habla de una curva cerrada. ¿Sí? Si es conservativo y estoy calculando la integral de línea sobre una curva cerrada, ¿sí? Entonces siempre les va a salir 0. ¿Sí? Entonces no habría la necesidad de calcular. Si ustedes saben que tenemos ese campo conservativo y sabemos que la curva que nos han otorgado es una curva cerrada, yo no tengo por qué calcularla. Yo sé que me va a salir 0. Directamente ustedes colocan eso, ¿no? Sabemos que la curva es cerrada, sabemos que este vector o esta función vectorial, al analizar toda esa situación, pueden explicar, se tiene campo conservativo, por lo tanto, según el teorema tantos, es 0. No hay necesidad de calcularlo. Utilicemos el teorema. ¿Sí? Entonces, eso ya viene de lo que se ha visto en algún momento en la primera parte. ¿Sí? Incluso en esta parte final, ¿no es cierto? Miren, indica campo vectorial conservativo y esa función escalar es un potencial escalar, lo que les había mencionado, ¿no? La parte teórica antes de dar el primer parcial. Entonces, esto es lo fuerte, si quieren, del teorema. Estos dos aspectos. A tomarlo muy en cuenta. Cuidado que se trate en un ejercicio de despistar y no tengan presentes esta situación. Ténganlo presente. Trabajen con una curva, miren, dice que es independiente. El otro, si es una curva cerrada, la integral de línea va a ser 0. ¿Sí? Utilicemos todos esos aspectos. Bien. Continuando, tenemos ya lo que es la integral de superficie. ¿Sí? Hace un momento teníamos la integral de línea. Acá ya tenemos lo que es la integral de superficie y como lo indica, ¿no? Superficie. Lo que nosotros tenemos que tener ahora, la idea de todas estas situaciones es de que si en algún momento nos piden, debemos poder graficar esa superficie y ver qué es lo que está ocurriendo para facilitarnos el trabajo. ¿Sí? Miren acá, dice que nos dan, ahora miren, las superficies, seguramente si los que han en cálculo 2, los simbolizaban con la letra S, ¿no es cierto? Y si no lo han simbolizado, acá acostumbramos a simbolizarnos con la letra S, que es la inicial de superficie simplemente, ¿sí? Miren, sea es una superficie de dos lados, ¿sí? De ahí incluso viene lo que es la cinta de Mobius también, que no tiene cara, que dicen no es cierto, porque si vas por un lado, das la vuelta y llegas al mismo lugar, ¿sí? Como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Acá está nuestra figura, que ahorita lo vamos a analizar. Un lado de ese se considera de manera arbitraria como el positivo, entre paréntesis, y a tomarlo en cuenta, si eso es una superficie cerrada como una esfera. Entonces el lado exterior se toma como positivo, ¿no es cierto? A tomarlo en cuenta, ya dije. Pero también debemos tener una normal unitaria, que en este caso lo vamos a simbolizar con la letra N minúscula, ¿sí? Y no con la N mayúscula cuando han visto plano en cálculo 2, ¿sí? A cualquier punto del lado positivo de la superficie se llama normal unitaria positiva o dirigida hacia afuera. Miren, ustedes ven, acá está la superficie, incluso S, es como el plano si quieren, ¿sí? Si quieren, imagínense el plano, que tiene dos lados, ¿no es cierto? Acá se está eligiendo un pequeño cuadradito, si quieren, o un pequeño rectángulo, como diferencial de ese, y está teniendo un vector n que es unitario, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en cada momento que queramos resolver algún ejercicio, ¿sí? Bien, continuando acá, la forma de cómo lo vamos a ir denotando, ¿sí? Ya ustedes han visto la diferencia en cálculo 2, ¿no es cierto? Con cálculo 1 tenían una integral, luego tenían dos integrales. Miren, estamos hablando de superficies y está apareciendo la notación de la doble integral, ¿sí?
Ya no estamos colocando R como en cálculo 2, estamos colocando la S porque estamos integrando la integral de superficie. ¿Sí? De esa manera está apareciendo esa diferencial de S que les había mencionado, ese pedacito ahí, puede ser curvo, puede ser plano, ¿sí? Es como cuando ustedes están pelando una naranja, a veces pelan mal y pedacito en pedacito están sacando, ¿no es cierto? A eso se hace referencia. Y miren, nos dice que va a ser igual, ¿sí? Perdón, antes de colocar igual, nosotros debemos tener esa función vectorial A, producto escalar, miren, se sigue manteniendo lo que hemos visto en la integral de línea, producto escalar, en este caso vamos a tener diferencial de S, mayúscula, ¿sí? Que simplemente es, miren, la integral doble de la superficie, o sobre la superficie si quieren, de la función vectorial A, producto escalar con la normal, ¿sí? Con la normal que es unitaria y todo eso, y acá solamente vamos a tener la diferencial de la superficie, S. En este anterior, en el lado izquierdo, esa S es como vector, por eso está con un poco más de negrilla, ¿sí? Y al multiplicar o al desarrollar con esa normal que se ha mencionado en el dibujito, ya esa diferencial de S ya no es un vector, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso y simplemente es la notación que se le está haciendo, obviamente que nos va a servir para realizar los cálculos. Bien, entonces para ir dando finalización a esta parte, acá se tiene, si quieren, algunos ejemplos de integral de superficie, pero más relacionados con la parte de física que lo que son el flujo de A sobre la superficie. ¿Sí? Es como tener, digamos, una pared y ustedes lo echan a agua si quieren, entonces hay un flujo que va a ir yendo a la pared, ¿sí? Es incluso algo relacionado cuando ustedes hacen algunas represas y toda esa situación, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá nos menciona que también hay otras integrales de superficies con las siguientes notaciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, lo que les decía. Por ejemplo, acá se tienen una función escalar, acá tienen la función escalar por el vector unitario, ¿no? N, y acá tienen la función escalar, miren, producto vectorial con el diferencial de ese es vector, pero está más oscuro, porque si no, no podrían hacer el producto vectorial, ustedes saben que es entre vectores, ¿no es cierto? Entonces, miren, son otras formas o otras integrales de superficie, ¿sí? Ya les dije, vamos a ir viendo uno por uno y ver en qué se caracterizan cada una de estas, ¿sí? Solo vamos a ver más claro con los ejercicios, con los ejemplos que vamos a ir preparando, ¿sí? Bien, acá simplemente en este párrafo que habla, seguramente al yo ver esta notación que estoy marcando con el curso, simplemente como hay dos integrales con un círculo o un óvalo si quieren, nos habla de manera análoga a lo que se ha visto en la integral de línea, ¿no? Acá les indica si la notación es de esa manera, entonces nosotros vamos a tener que la superficie es una superficie cesada, como por ejemplo el elipsoide y la esfera, ¿no? Entre otras que podemos ir dibujando, ¿sí? Ahí mismo indica, ¿no?, que pueden denotarse de esa manera, no hay ningún problema. Bien, y para finalizar, lo que se ha visto, o sea, son continuaciones miren, ¿sí? Y ahora se tiene la notación de una integral triple, ¿sí? Al hablar de volumen vamos a utilizar esa inicial de B mayúscula para denotar la notación y miren, seguimos teniendo el vector A que es una función vectorial y acá tenemos diferencial de volumen. Y también nos indica que en algún momento podemos tener esa función escalar por diferencial de volumen, ¿sí? De la misma manera, ya les dije, todo lo que se ve en cálculo 1, de alguna manera, la integral se ha relacionado en cálculo 2 con la doble integral, y ustedes con seguridad en cálculo 2 se han detenido más en una integral doble, ¿sí? Porque todo lo que se aprende ahí
Luego, de repente con algunas variantes o algunos detallitos, en integral triple lo han podido resolver de una manera más fluida. Acá va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Nos vamos a detener un poquito en la integral de línea, luego en la integral de superficie, y de manera análoga se va a ir resolviendo lo que es una integral de volumen, ¿sí? En esa misma secuencia. En la misma secuencia que ustedes ya saben, solamente que hay ciertos aspectos que van a ir apareciendo, como han visto, en la integral de línea. Y nos hemos detenido un poquito en la integral de línea, incluso no solamente yo, sino el texto también se detiene más, porque esa es la base en esta integración vectorial, para poder entender lo que es integral de superficie y en este último lo que es una integral de volumen. ¿Sí? Bien, jóvenes señoritas, entonces, como les he ido mencionando en las clases, si bien acá hemos visto algo de la parte teórica y algunos ejemplos sencillos, lo interesante siempre va a ser el momento de estar resolviendo los ejercicios. Y aparte de ir resolviendo los ejercicios, siempre les he ido mencionando, y háganlo, vean los ejercicios resueltos, analícenlo, ganen tiempo en ahí, porque como lo que no tenemos es tiempo nosotros, lo que hago es presentarles como lo estoy haciendo, y ya en una siguiente clase ya nos centramos a lo que es los ejercicios. Y para que ustedes también no se pierdan todo eso, denle una revisada a los ejercicios resueltos que tiene el texto, y una vez que tengan eso, no se les va a hacer muy complicado ir viendo, y el por qué estamos eligiendo de esa manera los ejercicios que vamos a ir resolviendo de los propuestos. ¿Sí? Bien, jóvenes señoritas, entonces damos finalizado nuestra clase del día de hoy, con lo que les había mencionado, mañana atendiendo a algunos de sus compañeros, y ya el día jueves vamos a hacer ejercicios de esta parte de integración vectorial. ¿Sí? Bien, jóvenes señoritas, tengan muy buenas tardes y tengan un buen fin de semana. Como siempre les sigo mencionando, traten siempre de cuidarse. La situación es crítica. Muchos de los docentes que son mayores están un poco mal, ustedes también conocen y están en las redes, y si hay alguien tiene la forma de colaborar entre todos nosotros, tanto docentes, estudiantes, háganlos, pueden realizar, y siempre tratar de cuidarnos, tanto ustedes como su familia, en el lugar donde estén. Seguramente estarán cerca a la ciudad, o estarán un poco más alejado. La idea es siempre cuidarnos todos, y más que todos ustedes, cada uno de sus familias, ¿sí? Bien, jóvenes señoritas, tengan muy buenas tardes. Nos vemos el día miércoles.